Muy buenos días a todos. Me llamo Jeffrey Lee. El día de hoy es el 23 de agosto, año 2020, y estamos en el estudio bíblico virtual. Todos los domingos a las 9 de la mañana, hora New York, hora Nueva York. Si Dios quiere, vamos a seguir haciendo el estudio. El tema principal es cómo trazar bien la palabra. Y estamos en una serie nombrado las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Perdóname por mi acento, pero creo que todo el mundo me entiende. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia, tu misericordia, por tu paz. Ayúdenos, Señor, a abrir nuestras mentes para que podamos entender lo que realmente es buena doctrina. El verso principal del serie se encuentra en 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es un mandato a estudiar y con el detalle en cómo debemos estudiar. Debemos trazar la palabra de verdad. Trazar es dividir. Tiene que ver que hay divisiones en la Biblia. Hay muchas divisiones en la Biblia. Entonces debemos entender cuáles son y entender cómo trazarlas bien, dividirlas bien. Doy crédito a muchos pastores y maestros y en particularmente Rodney Ballou. Este serie es basado en una serie suya. Estamos en parte número 5 del estudio y todos los estudios están grabados y tenemos un canal en YouTube y su nombre es Los Bereanos. Aquí estoy mostrándolo y las listas de reproducciones son los siguientes. Estamos en claves para entender la Biblia. Entonces tenemos cuatro grabaciones allí. Ok. Antes de comenzar, tengo algunos versos que quiero mostrar y voy a pedir la ayuda de uno de los participantes en leerlos. Entonces, vamos a leer 4 o 5, quizás 6 versos. ¿Alguien allí que puede leer el primero? Sí, listo. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, el Dios de ese mundo es Lucifer, es el diablo, es Satanás. Y aquí, en este verso, es una carta paulina. Podemos ver que él es el Dios
de este mundo. En este momento, Dios con D minúscula, ¿ok? Durante la dispensación de gracia, Dios está aguantando toda la maldad que está pasando. Y Dios está ofreciendo salvación a través del Evangelio de Cristo. ¿Okay? Uno de los 3 evangelios mencionados en la Biblia. Hay 3. Entonces, ese es el primer verso y el segundo es en 2 Corintios 11. ¿Podrías seguir, Marta? Sí. Y no es maravillosa porque Satanás mismo se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok. La Biblia nos dice que Satanás es muy engañoso. Es el padre de las mentiras. Es un asesino. ¿Ya? Y él es súper capaz de engañar a la gente apareciéndose como un ángel de luz. Y también tiene ministros, ¿ya? Sus ministros también se muestran a sí mismos como buena gente. Entonces, debemos ser súper sabios en entender que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual y no debemos ser ignorantes. Okay. El siguiente está en 2 Corintios capítulo 2. Aquí, Marta. Dice así, para que Satanás no nos gane alguna ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ok. Entonces, la posición que debemos tomar es el siguiente, que el mundo está en sus manos, las manos de Satanás, y hay corrupción, hay decepción y lleno con sus maquinaciones. Y no debemos ser ignorantes de ellas. Ok, otro es 1 Timoteo capítulo 4, el primer verso. Ok, Marta. Marta. Empero, Yeah. el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Uf. Fuerte. Doctrinas de demonios. Cuando Jesucristo inició su ministro en la tierra, todo el mundo pensaba que su doctrina fue mala doctrina. Todo el mundo lo acusaban como un hereje. ¿Dije bien, hereje? ¿Sí? Yeah. Como una persona loca.
y lo acusaban los fariseos a ser una persona poseída por demonios. Fue encarcelado, fue maltratado, crucificado. Igual como el apóstol Pablo. Cuando Dios le reveló a él los misterios, y Pablo lo hizo Pablo, el apóstol, para la dispensación de gracia. La doctrina paulina es tan distinta, especialmente el evangelio de salvación que Dios le dio a él, a Pablo, muy distinta del evangelio que Jesucristo estaba ofreciendo. Hay más de un evangelio. Entonces, durante su ministro, el ministro de Pablo, igual, la gente de esa etapa, especialmente la gente religiosa, pensaba que Pablo era un hereje. Y le trataba muy mal, le echaba Pablo en la cárcel muchas veces, le pegaba a él y al final le mataron. En nuestro mundo actual, no debemos pensar que el mundo es distinto, pero la mayoría de cristianos son ignorantes de esta verdad. La verdad que la buena doctrina siempre ha sido rechazado. Ok, vamos a seguir en otra carta paulina. Okay. Estamos estudiando las cartas del apóstol de los gentiles, el apóstol que Dios escogió para darnos durante la dispensación de gracia, la cual es buena doctrina para el cuerpo de Dios. Okay. Estamos en Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Adelante, Marta. Mas si nosotros, o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Wow. Advertencia fuerte, ¿no? Mucha gente, muchos cristianos no han sido enseñados cómo trazar bien la palabra. Y no sepan que hay más de un evangelio. No sepan que hay más de una iglesia. Y el evangelio vigente durante la dispensación de gracia es la única manera
para poder lograr salvación. Y es súper distinto del evangelio del reino. Entonces, aunque el evangelio del reino fue vigente en la división de tiempo, nombrado otro tiempo, en Efesios capítulo 2, aunque tal evangelio salió de la boca de Jesucristo, tenemos que entender que no está vigente, no está válido en nuestra dispensación de gracia. Pero muchos cristianos creen que es el mismo evangelio. Los dos son iguales, no son así. Y la mayoría de iglesias, denominaciones y pastores están enseñando la Biblia así. Algunos de ellos son haciendo este engaño con intención. Pero creo que la mayoría de ellos son ignorantes. ¿Ok? Filipenses número 1, capítulo 1, versículo... no quiero mostrar eso después, ¿ok? Vamos a seguir después. Ok, eso ha sido la introducción para el día de hoy. Estamos estudiando la Biblia en partes. Génesis 1 hasta Génesis 11, Génesis 11 hasta Malaquías, etcétera, etcétera. Ok, y hemos estudiado 11 de las claves asombrosas para poder entender la Biblia, 11 de ellos. Voy a hacer un resumen conciso, ¿ya?, de las 11 claves. Número 1, el Evangelio de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios 15, versos 1 a 4, es la única manera para poder lograr salvación durante la dispensación de gracia. Y básicamente, el Evangelio de Cristo es el siguiente. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó 3 días después. Clave número 2. La fe necesaria para poder lograr salvación es algo que Jesucristo nos regala. Es la fe de Cristo. La fe necesaria no es nuestra fe. Necesito mostrar otros versos. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Pablo escribió, porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso no de vosotros. Es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La mayoría de este verso es fácil para entender. ¿Okay? Por gracia somos salvos por fe. Es el don de Dios, no por obras. ¿Ya? Las palabras que no son tan fáciles de entender son los siguientes. Y eso no de vosotros, refiriendo a la fe.
Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. Ok, entonces, ¿de quién es la fe de Cristo? La fe de Cristo es algo real, pero la única Biblia que va a mostrar esta verdad es la Valera 1602 purificada. Esa es clave número 3. Todas las otras versiones de la Biblia tienen un cambio. En los mismos versos, los versos que tiene la fe de Cristo, escrito en la Valera 1602 purificada, la fe de Cristo. Todas las otras versiones tienen la fe en Cristo. Fe de Cristo es algo que Cristo tenía y tiene. Es su fe. Fe en Cristo tiene que ver con nosotros. Y nuestra fe es variable. Un engaño. Un engaño que la mayoría de cristianos no se ha dado cuenta. Porque están leyendo, estudiando Biblias corruptas. Para poder lograr salvación, tenemos que poner nuestra confianza en el Evangelio de Cristo. En 1 Corintios 15, 1 a 4. Es un paso de fe y después de ser salvo, nuestra fe puede cambiarse y ser variable. Entonces la fe de Cristo es importante porque no es variable. Y la fe de Cristo va a llevarnos al cielo. Entonces, aquí en Filipenses, capítulo 1, verso 6, Pablo escribió, confiando de esto mismo, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el rapto. A la vez que uno ponga su confianza en el Evangelio de Cristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. A la vez que uno toma la decisión a confiar que será salvo, así, tal persona es salvo por eternidad. Y este verso nos dice que Él, Dios, quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Yo sé que lo que estoy enseñando en esta serie es doctrina que va a chocar con la doctrina que el mundo cristiano te ha enseñado. Fue chocante para mí al principio también. Especialmente, pues, cada paso fue así. Igual como cuando Jesucristo estaba predicando y Pablo estaba predicando doctrina distinta. En inglés hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. 1000 versiones con cambios, con deleciones, a ver si esa es una palabra o no, con cambios, con
eliminaciones. Interesante, ¿no? En español hay muchas versiones también, pero y hay personas, por esa verdad, ¿okay? Hay distintos puntos de vista. Ateos que no creen en Dios dicen, la Biblia es una broma. Los agnósticos a veces en cuando va a pensar, hay tantas versiones de la Biblia, entonces la Biblia ha sido corruptada. La mayoría de cristianos y pastores tienen el punto de vista de que todas las versiones son inspiradas de Dios. Usa lo que sea, lo que le gusta. El Espíritu Santo va a guiarte. Y todos esos puntos de vista son equivocados. Dice la palabra. Dice la palabra aquí en Salmos. Estoy mostrando y utilizando la Valera 1602 purificada. La única Biblia pura, infalible, preservada. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cada palabra es pura. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de esta generación por siempre. Es muy fácil captar lo que estoy mostrando. En Bible Gateway, por ejemplo, uno puede ver que hay muchísimas versiones de la Biblia en inglés y en español. Haga una prueba. Es fácil. Pero es chocante. Es chocante. Hay personas que van a decir, la Valera 1602 purificada fue escrito hace muchos años y no es tan fácil de entender. Sí, es la verdad. Pero si uno realmente no quiere ser engañado, tiene que entender esas claves. Asombrosas claves. ¿Okay? Eso fue clave número 3. Clave 4. Toda la Biblia fue escrita para ti, los 66 libros, pero no todos los libros fueron escritos hacia ti. Dios nunca cambia, pero su manera de tratar la gente, durante distintas etapas del mundo ha cambiado. Durante las distintas dispensaciones, durante las divisiones. Súper importante entender y pocos lo entienden. Clave 5. Hay 3 grandes divisiones en la Biblia. Clave 6. Antes de Israel, los judíos circuncidados, y eso fue creado, ese grupo de personas, a través de Abraham, Isaac y Jacob, quien fue renombrado Israel. ¿Ya? Antes de ellos, había gente. Adán, Eva, Noé, había mucha gente. ¿Okay? Antes de ellos, solo existían gentiles, paganos en la tierra. Noé no era un judío.
Clave número 7. El cuerpo de Cristo, el misterio, ¿ya?, solo comenzó con el periodo de tiempo llamado más ahora. Y eso comenzó en Actos 9 con la conversión de Saulo. Saulo fue el renombrado Pablo. ¿Okay? Y el cuerpo de Cristo, a vez en cuando, es llamado la iglesia. Pero, como les dije, hay muchas iglesias en la Biblia. Y el cuerpo de Cristo es una iglesia, pero había una iglesia durante el ministerio de Jesucristo. Y esa iglesia no fue igual que el cuerpo de Cristo. Además, había una iglesia en el desierto, en Éxodo, cuando Moisés estaba guiando los israelitas a salir de Egipto. Trazar bien la palabra. Clave 8. Hay dos grupos de personas destacadas en la Biblia. Gentiles, que son paganos, otro nombre, la incircuncisión. Y Israel, los judíos circuncidados, otro nombre, la circuncisión. Clave número 9, la importancia del muro intermedio de separación entre esos dos grupos. El muro intermedio. Clave 10. Mientras existía el muro intermedio de separación, el cuerpo de Cristo no podía haber existido. El cuerpo de Cristo, clave número 11, fue un secreto de Dios, escondido desde el inicio del mundo. Uno de los misterios que Dios le reveló a Pablo. Y Pablo llegó a ser convertido en Actos 9, capítulo 9. Entonces, eso fue el inicio del cuerpo de Cristo. Él fue el primer miembro. Ok, vamos a seguir el día de hoy con clave número 12 y quizás vamos a llegar a otras claves, quizás 13 y 14. Ok, vamos a seguir en página 27 de las notas. Si alguien cada semana estoy trabajando en las notas, actualizándolas. Entonces, si alguien quiere las notas actualizadas, mándame un correo electrónico a mi correo electrónico jwlee4925@gmail.com. Ok, vamos a seguir. Hay otras claves que voy a cubrir en el futuro, pero vamos a seguir en página 27 con clave 12. 27. Ok. Clave número 12, para poder entender la Biblia. Las tres divisiones que son periodos de tiempo. Las tres divisiones nombrado otro tiempo, más ahora y siglos venideros. Tiene que ver con dos programas. Hay dos programas en la Biblia. El primer programa, o uno de ellos es el programa profético para Israel.
y otro, el programa Misterio para el Cuerpo de Cristo. Antes de seguir, si uno quiere estudiar la Velera 1102 purificada, aquí en esta página, Velera 1602.org, la Biblia pura está accesible. Velera 1602.org. Aquí. Ok, entonces, clave número 12. Las 3 divisiones tienen que ver con 2 programas. El programa profético para Israel y el programa misterio para el cuerpo de Cristo. Y son totalmente distintos. Una imagen que Rodney Ballou, el pastor, ha hecho, en inglés está, nos muestra las 3 divisiones. ¿Ya? Primera división, nombrado otro tiempo, cubre Génesis hasta el libro de Juan. Ese es otro tiempo. La segunda división o periodo de tiempo, más ahora, tiene que ver con los libros romanos hasta Filemón, las cartas paulinas. Esa es la dispensación de gracia, que es el misterio escondido por Dios desde el principio del mundo. Y nadie, hasta Pablo, lo entendió. Ninguno de los profetas, ninguno de los 12, nadie entendía que iba a llegar una nueva dispensación, la dispensación de gracia. La tercera división o periodo de tiempo tiene el nombre los siglos venideros. Y los libros que pertenecen a este periodo de tiempo, esta división, son los libros hebreos hasta Revelación, hasta Apocalipsis. El libro de Hechos, es un libro transicional. Es uno de los libros más difíciles a entender. Las claves para poder entender la Biblia, número 1, es utilizar la Biblia pura. La única Biblia pura es el Velera 1102 purificada. El segundo paso es estudiarla con diligencia y aprender cómo trazarla bien, cómo dividir las divisiones bien. Y necesitamos maestros. Durante la dispensación de gracia necesitamos maestros. No hay muchos, pero existen maestros. En mi caso, voy a mostrar en mis notas algunos de ellos que sigo. David Osteen, David Reed, Rodney Ballou, Jim Devney, Steve Yoke, John Verstegen, Justin Johnson. Son gringos, no hablan español. Por lo tanto, estoy intentando mi mejor esfuerzo para que mis amigos, mis hermanos latinos puedan aprender. Ok, el programa profético para Israel tiene que ver con los libros Génesis hasta Juan.
y Hebreos hasta Revelación. Y hay muchas profecías dentro de ellos. El programa misterio para el cuerpo de Cristo tiene que ver con las cartas paulinas, las 13 cartas paulinas, Romanos hasta Filemón. Generalmente, la división, el periodo de tiempo nombrado otro tiempo tiene que ver con Génesis hasta Juan, tiene que ver con Israel. Pero como les dije un poco antes de Israel, habían gentiles. ¿Okay? Pero la división de tiempo, otro tiempo, en la mayoría de casos, otro tiempo, Génesis hasta Juan, tiene que ver con ese grupo de personas, Israel. Los judíos circuncidados, y hay muchas profecías de la primera venida de Jesucristo, más de 350 de ellas, y de la segunda venida de Jesucristo. Hay 3 veces más profecías sobre la segunda venida de la primera venida. Y las profecías pertenecen a Israel. No pertenecen al cuerpo de Cristo. Los misterios fueron revelados a Pablo. ¿Okay? Y no fueron revelados en ninguna de las profecías. Solo fueron revelados a Saulo o Pablo. Y las revelaciones le llegaron a él progresivamente. El libro de Hechos destaca la transición y la revelación progresiva. Y las cartas paulinas también. Okay. Una de las profecías para Israel más importantes es en Daniel. Se encuentra en Daniel capítulo 9, los últimos 4 versos, 23 a 27. Marta, ¿puedes leer? A ver si puedo checarla. Ok. Adelante, Marta. Listo. Perdón, ¿me repites por favor desde cuánto? ¿Desde el 23? 24. Oh, ese es 20 un error. Voy a corregirlo aquí. 24. Ok. al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas tomaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad
y el santuario, con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Excelente, Marta, gracias. Ok, la énfasis es mía, aquí Israel. Quiero destacar algunas cosas. Daniel recibió una visión de Dios y Dios le mandó un ángel, creo que si no me equivoco, Gabriel. Fue mandado para interpretar la visión. ¿Okay? Y esos 4 versos son la interpretación. 70 semanas, ¿okay? En nuestro entendimiento, una semana tiene 7 días. Una semana de días, 7 días. Pero aquí no es una semana de días, las semanas son semanas de años. Cada semana tiene 7 años. Semana de 7 años. Entonces, 70 semanas de años es 490 años. ¿Okay? Clave número 1. Están determinadas sobre tu pueblo. Daniel era un judío circuncidado. Perteneció al grupo Israel. ¿Ya? Y dice aquí en verso 24, a la conclusión de las 70 semanas, algunas cosas van a ocurrir. La santa ciudad es Jerusalén, ¿ya? Para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Obviamente, esto no ha pasado. ¿Ya? Esa es la conclusión. Tiene que ver con la dispensación del reino. La dispensación del reino tiene las 7 años. Esa es la 70ª semana de Daniel. Eso va a ocurrir después del rapto del cuerpo de Cristo. Y al final de los 7 años, Jesucristo va a llegar a la tierra por la segunda venida. Y ahí Apocalipsis va a ocurrir y Dios, Jesucristo, va a sentarse en el trono de David. Él va a echar el profeta falso y el anticristo en el lago de fuego para siempre y va a poner el diablo en cadenas por 1000 años. Ese es el reino terrenal de 1000 años. Y después de ese reino milenial será el juicio del gran trono blanco. El libro de Revelación tiene dentro de él las palabras que
es un libro de profecía. Y profecía tiene que ver con Israel. No tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Hay gente que piensa que estamos observando algunos de los juicios del libro de Revelación. No, no es así. Algunos piensan que el rapto no va a ocurrir antes de los 7 años. Y la segunda mitad de los 7 años es o será la gran tribulación, nombrado en Mateo 24. Eso no es buena doctrina, tampoco. Ok, entonces, en el último verso de Daniel capítulo 9, en otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Quién? El anticristo. Va a confirmar un pacto de paz. ¿Ok? Y a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso nos dice que después del rapto, el tercer templo va a ser construido en Jerusalén. Y en la primera mitad de los 7 años, los judíos van a reiniciar los sacrificios, las ofrendas. Pero en la mitad de la semana de los 7 años, el anticristo va a hacer algo. Va a cesar el sacrificio y la ofrenda y va a ponerse encima del templo diciendo que Él es Dios. Y va a cometer algo que se llama la abominación de desolación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y eso hace una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Okay. La segunda mitad es la gran tribulación. El cuerpo de Cristo no, en ningún caso, va a estar en el planeta, va a ser rescatado. Ese es el rapto. El rapto es uno de los misterios que Dios le dio a Pablo. Ok, entonces, en Efesios 2 hay las 3 divisiones o periodos de tiempo, bien destacados. Otro tiempo, más ahora, siglos venideros, las 3. Marta, ¿puedes, por favor, leer? Dice así: Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos, los gentiles y los judíos, ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aun la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz. Y para reconciliar a ambos, los gentiles y los judíos, a Dios en un cuerpo, por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos, es decir, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque, que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois advenedizos y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios.
Excelente, gracias. Ok, podemos ver aquí en verso 13 de Efesios 2, más ahora y otro tiempo. Los primeros dos divisiones. Okay. Podemos ver el muro intermedio y podemos ver que Dios está formando en sí mismo durante la dispensación de gracia un nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Y no hay distinción, no hay separación entre los dos grupos, gentiles y los judíos circuncidados. Importante entender circuncidados. Okay. Con la separación de esos dos grupos que ocurrió en Génesis, en la semana pasada nos estudiábamos todos los versos que la separación fue como por completo. Y allí en otro tiempo no había ninguna esperanza para los gentiles. Por casi 4,000 años. La salvación pertenecía solamente a los judíos circuncidados. Pero con más ahora, con el misterio, uno de los misterios es el cuerpo de Cristo. Uno de los misterios es el Evangelio de Cristo. Uno de los misterios es el rapto. Uno de los misterios es la dispensación de gracia. Y todos los misterios fueron revelados a Pablo y a nadie antes de Pablo. Romanos 10, 12 y Gálatas 3, 28, por favor. Porque no hay diferencia entre judíos y el griego, entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una enseñanza equivocada dentro del mundo del cristianismo es el cuerpo de Cristo, es la esposa, la novia de Cristo. Pero no es. Porque el cuerpo de Cristo es un nuevo hombre. Él es la cabeza. Él, Dios, es masculino. Sé que eso es chocante. Pero es la verdad. Okay, la novia de Cristo es bien descrito. ¿Ah? Descrito, creo que en capítulo 19 de Revelación. La novia de Cristo es la nueva Jerusalén, que va a llegar del cielo hacia la tierra. Tiene que ver con los 12 tribus. La primera división en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 1. Vamos a verlo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La primera división. En
creo que capítulo, a ver, en Revelación, la división, además está. Revelación, vamos a ver. Apocalipsis o Revelación, creo que está en 21, creo. Allí. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Los dos grupos, Israel, tiene que ver con la tierra. El cuerpo de Cristo tiene que ver con el cielo. Tiene que ver con el cielo. A ver, heavenly, para poder darte prueba. Efesios 1:3. Voy a mostrarla. Efesios 1:3. Estoy utilizando muchas de las cartas paulinas, porque allí es la doctrina para el cuerpo de Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el cielo. Esa es nuestra posición a la vez que uno acepta el Evangelio de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Uno de los misterios es Cristo en nosotros. Estamos en Él. ¿Dónde está Él? En el cielo. Y después del rapto, el cuerpo de Cristo nunca jamás va a devolver a la tierra. Eso no es nuestro lugar. Es el lugar de los judíos. Otra doctrina equivocada en el mundo de cristianismo, que algunos de ellos piensan que el rapto va a pasar antes de la 70ª semana de Daniel, antes del tiempo de la angustia de Jacob, antes de la gran tribulación, y tiene razón que el rapto es así, pero muchos de ellos también piensan, yo pensaba que el cuerpo de Cristo iba a devolver con la segunda venida de Cristo hacia la tierra. Mala doctrina. Mala doctrina es doctrina común dentro del mundo cristianismo. Igual como fue la experiencia cuando Jesucristo inició su ministro. Él llegó a un mundo religioso totalmente perdido con mala doctrina. Por completo. Y estamos experimentando lo mismo. Ok, entonces aquí en Efesios 2 es un capítulo
de Pablo, que destaca bien las tres divisiones, tres periodos de tiempo, más ahora, otro tiempo, siglos venideros. Y menciona el muro intermedio, ¿ya? Que separaba los dos grupos gentiles y los judíos circuncidados. Que allí o había un momento cuando Dios lo derribó, el muro intermedio. Y eso ocurrió con la conversión de Saulo de Tarsus, Pablo, en Hechos capítulo 9. Mientras existía el muro intermedio, aquí, voy a leer el comentario. El muro intermedio de separación, cuando estaba vigente, cuando estaba de pie, cuando existía, separó los dos grupos, los judíos circuncidados, la circuncisión, otro nombre, y los gentiles, los paganos, la incircuncisión, y por lo tanto, el cuerpo de Cristo no podía existir. Creo que dije bien. Muy bien. Okay. Israel no es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no es Israel. Un error fatal es tomar una Biblia que tiene una división hecha por hombres, que dice que el Nuevo Testamento comienza en Mateo. Eso no es la palabra de Dios. Es una obra de un ser humano. Un error fatal es pensar que Mateo hacía revelación. Todos los libros fueron escritos para nosotros, pero no todos de esos libros fueron escritos hacia nosotros. Los libros que fueron escritos hacia nosotros son los libros paulinos, Romanos y Filemón. Allí se encuentra el Evangelio de salvación vigente, el Evangelio de Cristo, otro nombre, el Evangelio de la gracia de Dios. Y allí se encuentra la doctrina para el cuerpo de Cristo. Y es bueno leer toda la Biblia. Pero es importante entender que hay distintas audiencias y divisiones y dispensaciones y grupos. Cuando un verso afuera de las cartas paulinas están de acuerdo con la doctrina paulina, uno puede entender, ok, este verso es transdispensacional. Aplica por todo. Cuando un verso está en conflicto, cuando un verso afuera de las cartas paulinas está en conflicto con la doctrina paulina, ya podemos saber que este verso no fuera escrito hacia nosotros, no es nuestra doctrina. Ok, hemos llegado a la hora y vamos a resumir el estudio en la semana que viene con clave número 13, si Dios quiere. Gracias por estar
con nosotros o escuchar la grabación, voy a cerrar la grabación y abrir los micrófonos para aquellos que están conmigo en vivo. Que Dios les bendiga siempre. Que tengan un súper buen día. Okay.